nos amó. Bueno, es que justo venía con el mensaje que en esta mañana Dios quiere hablarlo, porque de que ustedes entraron hasta ahora escucharon que estamos pasando muchas pruebas, muchas adversidades. Los que somos cristianos sabemos a qué se habla o a qué se refiere eso de las pruebas, de las adversidades. La verdad que hemos tenido una semana con muchas adversidades. Bueno, justo empezando la reunión y hubo un corto de fueguito ahí, un cortito, pero nada de lo que Dios nos quiere que nosotros podamos escuchar de su voz. Y para que Vanessa cuente ese testimonio, de todavía que pasar por todo ese momento de sufrimiento, ese momento de dolor. Y si ella no estaba afirmada en la palabra de Dios, si ella no tenía un conocimiento de la palabra de Dios, no es fácil pasar. Y yo estaba escuchando hace ya un par de tiempo, pero más en esta semana, que en la escuela los docentes se estaban preocupando mucho porque había muchos chicos, y casi la mayoría de chicos que terminaban la secundaria, no la primaria, sino la secundaria, no tenían un comprimido. ¿No sé si funciona? No, si no, en el otro. Hola, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban bien y se estaban preocupando porque la mayoría que salían en la secundaria no sabían interpretar los textos. No tenían comprensión de lo que leían y del texto. Y eso pasaba en la facultad, eso se trasladaba a la facultad. Entonces hay una preocupación de que esos chicos que se recibían, esos chicos que terminaban su secundario y seguían otras carreras, pero seguían arrastrando la falta de preparación y la falta de conocimiento en poder comprender un texto, de entender, y que eso era lo que próximamente iban a ser profesionales, iban a ser policía, médicos, próximos maestros, próximos dirigentes políticos, y estaban viendo que estaban cayendo la calidad del conocimiento básico o esencial que tenían que tener para ejercer cualquier tarea profesional y hasta su vida personal. Y el último que había escuchado era, y que se escuchó todo, era un grupo de chicos que estaban por recibirse de doctores en medicina, más recibían de medicina, y se habían copiado todo. O sea, se habían dado cuenta que habían pasado un examen, pero que todos se habían copiado. O sea, fueron todos, iban a ser próximos profesionales, próximos médicos, que no les importaba el tener el conocimiento, la preparación, sino el poder tener el título para ejercer, para trabajar y para salir adelante. Ahora, iban a tener el título, pero no iban a estar preparados para poder comprender y entender y atacar estos temas de salud, y muy importante. Ahora, ¿qué tendrá que ver, pastor, con todo esto, con lo que hoy venimos a querer escuchar? Es que esto que está pasando, que lo vemos en la escuela, que lo vemos en distintas delegaciones cuando uno va a ser atendido y ve que hay una falta de preparación, hay personas que lo están atendiendo y que lo están ocupando un trámite, sea laboral, judicial, lo que sea, y vemos que son personas que no son idóneas, no están preparadas, pero están ahí, queriendo resolvernos un problema. Y esa situación, las mismas personas que están sentadas en esos lugares que terminaron la escuela, aceptan a Jesucristo y vienen aquí a la iglesia. Y ese problema de preparación, de capacitación, ese gen que se está instalando, está también en el cuerpo de Cristo. Y pasa que
que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, cuando vienen todas estas situaciones que son reales, y no estamos preparados, no estamos entendiendo la palabra de Dios, comprendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, y no entendemos cuando leemos la Biblia, cuando el Espíritu Santo nos revela y nos muestra, empezamos a tener también esos déficits en nuestra vida espiritual. Porque dice la palabra de Dios, y más adelante no lo vamos a leer, pero dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces podemos caer, porque a veces tenemos un mal entendimiento, venimos a la iglesia, o vamos a la iglesia, y no nos pasa nada porque Dios está con nosotros, y vemos que en la vida de los creyentes, aún cuando vos tenés a Jesucristo, yo tengo a Jesucristo, los problemas, la hermana, entregada en adoración, servido al Señor, tuvo que enfrentar esa adversidad y ese prueba. Ella no estaba exento, y ella entender la palabra de Dios, a comprender la palabra de Dios, supo cómo transitar en la mano del Señor esta situación. ¿Podríamos ver un milagro? Sí o no. Ella sabía que Dios podía hacer la obra, o si no la voluntad de Dios, no. Pero ella sabía que Dios estaba con ella. Ahora, ¿qué es lo que le hacía a ella? Además, como ella dijo, el tener el apoyo, pero ella tenía una creencia, una fe inamovible. Y sabía que el Dios que creó los cielos y la tierra era la que la estaba sosteniendo y haciendo pasar la prueba. Entonces, en esta mañana la charla que queremos tener es: ¿te estás preparando para la vida? ¿Nos estamos preparando para este camino tomado de la mano de Jesucristo? Porque van a venir distintas situaciones, distintas adversidades. Podés estar pasando por un problema o no, o lo vas a pasar. Ahora, ¿te estás preparando? ¿Nos estamos preparando? Porque para ir a la guerra, para batallar, tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Tenemos que saber cuáles son nuestras armas espirituales para saber cómo poder batallar con el enemigo. Ahora, eso nos lleva a una preparación, eso nos lleva a una intimidad con el Señor. Por eso el mensaje o la charla de esta mañana es la importancia de la... Es importante, hermano y hermana, que vos y yo nos preparemos en la palabra de Dios. Es importante el conocimiento de la palabra de Dios, porque el que nos va a sacar en victoria, el que nos sacó en victoria es Jesucristo. Ahora, para que vos y yo podamos vivir en victoria, para que podamos vivir la vida en abundancia, tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? En su palabra. Porque el Señor Jesús, cuando mandó a su discípulo, lo mandó a que se prepararan. Porque Jesús mismo, siendo Dios, se tomó un tiempo para preparar a sus 12. 3 años estuvo Jesús preparando. Fíjense la importancia, porque a veces como que queremos ya salir a hacer las cosas, ya queremos que nos den 2 o 3 palabras, recibimos a Cristo y ya queremos enfrentar esta vida, cuando Jesús se dedicó 3 años para preparar su equipo para el ministerio. Porque Jesús, siendo Dios, sabía que era muy importante la preparación. Y Dios en esta mañana nos quiere hablar y mostrar que para poder enfrentar las adversidades, para poder enfrentar esta vida y entrar en la eternidad, tenemos que tener un tiempo de preparación y aquí en la tierra. Fíjense en lo que dice, y ahora sí vamos a la palabra de Dios. Y está, y si trajeron su Biblia, que bueno que lo hayan traído, abran en el Evangelio de San Marcos, perdón, del Evangelio de Mateo, capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Abran su Biblia, el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, id
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, el mensaje o la enseñanza estaba en la posibilidad. Estaba en la Romeo. Fíjense la enseñanza del Señor Jesús. Le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Ahora, hacer discípulo, ¿en qué se componía? Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso la importancia de lo que en esta mañana el Señor nos está hablando y nos quiere enseñar, que para poder tener una vida en victoria, para poder ser un papá, una mamá, tener nuestros hogares, tener nuestro trabajo, la importancia que es ser discípulo de Cristo. Comprender y entender la palabra de Dios. Dios mandó a sus discípulos a que enseñen la importancia de enseñar y comprender la palabra de Dios. Fíjense y busquen en su Biblia, 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. Esta está en otra versión, yo la tengo en nueva traducción viviente, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora han sido revelados y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Fíjense la importancia que es la preparación, la palabra. ¿Por qué Jesús se tomó 3 años con sus discípulos? Porque sabían que los discípulos iban a tener persecuciones, sabían que los discípulos iban a tener pruebas, sabían que lo iban a buscar y hasta asesinar. Y él tenía que preparar espiritual y mentalmente y doctrinalmente a sus discípulos para poder enfrentar esas adversidades. Por eso la importancia que para que podamos servir a Dios, para que podamos estar ministrando la palabra de Dios, tenemos que prepararnos. Y acá dice: cuidado, que para los que desean estar sirviendo al Señor, el que desea estar en algún lugar para poder enseñar a otro, fíjense que realmente ese maestro se haya preparado, está en comunión, conozca las Escrituras, porque si no va a ser grande la caída. Por eso a veces acá en nuestras congregaciones tenemos lugares donde decimos grupo pequeño, escuela bíblica, reunión de oración. Son lugares donde enseñamos la palabra de Dios, donde preparamos al pueblo para servir. Porque en la palabra de Dios tenemos todas las instrucciones para enfrentar la muerte, para enfrentar las adversidades, para enfrentar las luchas espirituales. Porque cuando nosotros estamos hablando de Cristo, cuando nosotros estamos predicando de Jesucristo, hay alguien que quiere cegar el entendimiento de las personas, hay alguien que quiere llevar a la gente al infierno. Y va a usar toda la estrategia y todo lo que tiene en su mano para desalentar. A Vanessa, como ministra de adoración, el enemigo quería en toda circunstancia, no esa, sino muchas, conocemos a Vanessa, muchas otras situaciones,
Pero si Vanessa no estaría preparada en la palabra, no tenía una relación con el Señor, todas estas cosas lo hacían decaer, lo hacía no seguir adorando, no seguir alabando al Señor. ¿Dónde está Dios? Si yo le sirvo al Señor. ¿Por qué estoy pasando por esta adversidad? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estoy hasta pensando que el Señor va a apagar la luz de mis ojos para presentarme a su presencia? Cuando todavía en mi corazón tengo mucho y saber que hay mucho por hacer todavía. Pero Vanessa, al estar buscando al Señor, al estar en intimidad con el Señor, sabía que el control lo tenía Él. Que ella no podía hacer nada aunque se esfuerce de alargarse 2 o 3 días más de su vida. El control de su vida lo tenía el Señor. Y que ella lloraba, que ella se desanimaba, sí, normal, pero ella confiaba. Por eso, cuando nosotros alentamos y animamos a congregarse, a buscar lugares para leer la palabra, para estudiarla, es para que cada uno de nosotros podamos estar preparados con la palabra de Dios, poder enfrentar, para poder servir. Porque hoy en día se levantan muchas congregaciones. Hoy en día una persona recibe a Cristo y nosotros hablamos como el primer amor. Y ya quieren salir y ya salen a querer evangelizar, a querer hablar de Cristo, a querer tener discipulado, pero no tuvo un tiempo prominente, un tiempo necesario para poder afianzar, poder entender cómo son los caminos de Cristo. Y después terminan haciendo un desastre o pasando un problema que no pueden levantarse. Por eso en esta mañana Dios quiere que podamos entender que para poder para permanecernos firmes, para poder ser cristianos que realmente estén a pesar de las adversidades, ser cristianos que conozcan la palabra, que estemos preparados. Por eso, fíjense en lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y vemos la importancia, no del pastor, la importancia de Dios para que sus pueblos se preparen. Cómo Dios está interesado que vos y yo nos podamos preparar. Dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice: un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo hace caer. Del tiempo de estar en la presencia de Dios, el tiempo de leer su palabra. Por eso, cuando las personas anhelen y desean servir al Señor, es lo que Dios manda y quiere. Pero Jesús, siendo Dios, se dedicó 3 años, como mínimo, para ir enseñándole a los discípulos. Y a pesar de esos 3 años, uno lo traicionó. Estaba dentro de los planes. Por eso la importancia, hermano y hermana, de que vos y yo tengamos una constancia de leer la palabra de Dios. Una constancia de querer aprender las Escrituras. No vamos a poder salir victoriosos, no vamos a poder enseñar y educar a nuestros hijos. No vamos a poder tener matrimonios fortalecidos si no entendemos la palabra, si no nos fortalecemos. Fíjense en lo que dice en Hechos, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 19 al 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 19 al 20, y dice así la palabra de Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida, fíjense lo que dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Muchos
muchos se toman estos versículos. Y dice el apóstol Pablo, cuando fue camino de Damasco, se encontró con Jesucristo, y acá dice, y enseguida predicó a Cristo en la sinagoga. O sea, el apóstol Pablo enseguida no tuvo, y Pablo tuvo un tiempo de preparación. Muchos dicen, pastor, ¿cómo si acá dice que enseguida? O sea, yo recibo a Cristo, Cristo se revela en mi vida, y enseguida, bueno, fíjense lo que dice el propio apóstol, el Pablo, en el de Saulo, y pasó a ser apóstol. Fíjense lo que dice en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 18 al 19. El propio apóstol Pablo habla a la iglesia de Galacia. Y dice esto, la palabra de Dios. Después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Pablo, después de 3 años, o sea, estuvo 3 años preparándose. El Espíritu Santo estuvo 3 años trabajando en su corazón para el ministerio. Él mismo dice, después de 3 años, y a pesar de 3 años, estando en intimidad, siendo preparado, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 15 días, o sea, estuvo con los apóstoles 15 días para seguir perfeccionando. Dios seguía perfeccionando su vida. Por eso lo importante que es, hermano y hermano, el prepararnos en la palabra de Dios, el ser enseñado de la palabra de Dios, para poder enfrentar las adversidades, pero el ser bien enseñado, el que nos enseña el Espíritu Santo. Pero acá vamos a ver más adelante que Dios puso dones a la iglesia para que capacite a su pueblo. O sea, necesitamos, por eso, cuando alentamos de acá un discipulado, cuando alentamos de acá un grupo pequeño, cuando alentamos a los chicos vayan a la escuela bíblica, los viernes los adolescentes se juntan, ¿y qué hacemos? Además de pasar un lindo momento juntos, le enseñamos la palabra de Dios. Nos instruimos porque sabemos que es importante instruirse, instruye al niño en su camino y aunque fuere grande no se apartará. La importancia de comprender la palabra de Dios, la importancia de estar preparado en las Escrituras, porque los días van a venir, los días malos van a venir. Fíjense en Gálatas capítulo 4, lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto, que dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo sufría? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo anhelaba? Era que en los nuevos creyentes sea formado Jesucristo. ¿Y cómo es que Cristo sea formado en nuestra vida? A través del discipulado, a través del conocimiento de la palabra, es que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Porque cuando uno acepta a Jesús, cuando vos aceptaste a Jesús, el Espíritu Santo está en tu vida, pero tiene que haber personas, hombres y mujeres, que entiendan la palabra de Dios, que están guiados por el Espíritu Santo, y que vaya dando las primeras. Entonces el apóstol Pablo dice: hijito mío, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto. Fíjense la preocupación de Pablo hacia la iglesia, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia entienda y comprenda a Jesucristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro anhelo? Es que vos puedas vivir a Cristo en una vida plena.
que puedas entender las manifestaciones y la forma de vida, y eso es a través de la palabra de Dios. Por eso, en nuestro deseo de cada enseñanza, cada prédica, cada grupo pequeño, es que vos y yo podamos saber y entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Y el apóstol Pablo estaba preocupado. Y uno cómo comprende, cómo puede dejar que Cristo se esté reflejando en nuestra vida cuando uno estudia la palabra de Dios. Pero ahora hay otra forma también donde Dios se manifiesta y habla. Busquemos y busquen en la Biblia la palabra de Dios, pero en el Antiguo Testamento, Jeremías. Busquen en el Antiguo Testamento, Jeremías 23. Jeremías 23, del 21 al 22. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 23, versículos 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. No envié yo a aquellos profetas, porque ellos corrían. Yo no le hablé, mas ellos profetizaban. O sea, Dios dice, yo no los mandé. Ellos salen diciendo que están hablando de parte mía, pero yo no los mandé. A veces hay personas que salen a hablar de Jesucristo, que salen a hablar de parte de Dios, y Dios no los llamó, Dios no los envió, Dios no los capacitó. Pero ellos salen a hablar, y fíjense lo que dice. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos, fíjense lo que dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de su obra. El Señor dice, si ellos estuvieran en mi secreto, ellos salen a hablar de mí, pero no estuvieron en la intimidad, no estuvieron en la oración. La importancia que es la oración. Como iglesia alentamos y animamos a que cada uno podamos orar en nuestra casa. También venimos acá los miércoles a orar, a escuchar la voz del Señor. Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos transmite lo que Él quiere para nosotros. A escuchar su voluntad. Hoy en día tomamos muchas decisiones, vivimos tomando decisiones de trabajo, de estudio, de salud, pero no escuchamos la voz de Dios. Yo siempre enseño y hablo a las personas que en nuestra vida hay tres voces. Hay tres voces en nuestra vida. Una es la de Satanás, una es la del enemigo. Esa voz que te está continuamente hablando, queriendo desanimar. Esa es una voz. Después está la voz del yo, tu propia voz. Y después está la verdadera voz que hay que buscar, que es la de Dios, la voz del Espíritu Santo. Hay tres voces que continuamente nos están hablando en nuestra vida. Ahora, si vos y yo no estamos en el secreto, si no estamos en la intimidad y no escuchamos, porque muchas veces nos lanzamos, como acá dice, yo no los maté. Ellos creían que yo le había hablado, pero nunca estuvieron en mi secreto, nunca estuvieron orando, nunca tuvieron comunión. Ellos se lanzaron y escucharon sus propias voces y lo que están hablando es lo que ellos quieren. Y muchas veces nos encontramos con personas que dicen, y voy a hacer esto porque lo sentí. Y lo sentí. Es la voluntad de Dios. Cuando uno comprende y entiende cómo Dios se manifiesta, cómo Dios habla, no nos manejamos según las emociones. No nos manejamos si está bien o está mal. Buscamos la voluntad de Dios. Por eso Dios en esta mañana, las iglesias nos está enseñando que Él está preocupado en nuestra preparación. Él quiere que la iglesia, su iglesia, sea una iglesia que se prepare, una iglesia que comprenda, una iglesia que esté en lo íntimo, en la intimidad.
Dice, pero si ellos hubieran estado en secreto en la oración, en la intimidad, habrían hecho oír mis palabras. Por eso no digo ni nada más ni nada menos lo que dice la palabra de Dios. A veces los líderes de este lugar, los que están sirviendo en este lugar, le ponemos como regla que se congreguen. Le ponemos como reglas que estén en la reunión de oración. Le ponemos como reglas. ¿Son reglas humanas? Sí, son reglas humanas, pero dirigimos, no hacemos nada menos lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no estamos en su intimidad? ¿Cómo vamos a entender y comprender la palabra de Dios si no comprendemos la palabra? Si no conocemos, no podemos distinguir la voz del Señor con la voz del enemigo o hasta con nuestra propia voz. Cuando comprendemos la palabra de Dios, sabemos que cuando hicimos una actividad con los chicos, 19, 20 adolescentes, que el enemigo se lo quiere escapar todo para la droga, para el abuso y para otras muchas cosas más, él estaba como loco con nosotros. En la semana hemos tenido diversas situaciones y pruebas, pero nosotros sabíamos dónde nos metemos, nosotros sabemos dónde nos metemos. Ahora, si el líder, si el que quiere servir al Señor, no comprende la palabra de Dios, un día está, un día no. Un día cayó en una situación difícil y dejó a 19 chicos en la mano del Señor. Gloria a Dios que está en la mano del Señor. Ahora, cuando uno toma el arado, dice que el que toma el arado no puede mirar para atrás. Cuando uno comprende la palabra de Dios, sabe que vamos a tener pruebas, adversidades, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién es contra de nosotros? Si Él no nos da el dador de la fuerza de la vida. Por eso cuesta a las congregaciones y a las personas a tener un tiempo estable en sus congregaciones, de firmeza. Porque todo habla de Jesucristo. Porque Jesús sabía el propósito por el cual Dios lo había mandado y Él sabía las aflicciones y Él las tuvo, Él las pasó todas. Jesús pasó desprecio, abandono, traición. Jesús fue desnudado, humillado. Pero Él sabía cuál era su propósito, porque Él tenía conocimiento de la palabra del Padre. Por eso es necesario e importante, hermano y hermana, para que Satanás no nos tumbe, para que el enemigo no nos haga decaer, para que nuestra fe sea constante en el tiempo, para que la iglesia permanezca en el tiempo. Esa es la iglesia que se preocupa de la preparación, en la intimidad, en la intimidad con el Señor, en escuchar su voz. Dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de este profeta que estaban en la familia sacerdotal abusaban de las mujeres que iban a la iglesia a orar, al culto. Fíjense lo que pasa cuando hay falta de temor a Dios y falta de conocimiento. Cuando unos líderes no están preparados. Y esto no es que pasó a Elí. Hace poquito escuché a una mamá que vino a hablar con nosotros. Iba a la iglesia. El líder de la iglesia abusó a un grupo
Y ese grupo de niñas estaba la hija de esta mujer, que no abusó, sino que la tocó, pero fue abusada igual. Un líder. Por eso hay que examinar a los líderes. Por eso Dios habla que tiene que estar preparado, no sea ningún que no conozca la palabra de Dios, o sea, cosas que se manejan. Y acá vemos la palabra de Dios. Porque el profeta era muy viejo y había perdido el control de sus hijos. El enemigo quiere destruir, el enemigo quiere deshacer la figura. Por eso es importante, iglesia, que vos y yo podamos ser personas, hombres y mujeres, que entendamos y comprendamos la palabra de Dios. Para que estas cosas no nos pasen. No estamos, la iglesia no está exenta que el enemigo se pueda meter. Ahora, cuando vos y yo conocemos la palabra de Dios, estamos atentos a que estas cosas no sucedan. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hubo 18 padres que confiaron la vida de sus adolescentes en nuestras manos. Hacer una dormida. Pero el grupo de trabajo son personas que entienden y comprenden y temen a Dios. Y están preparados y capacitados para que estas cosas nos pasen. Pero para que estas cosas nos pasen, vos y yo tenemos que estar en intimidad con el Señor. Con ese temor del Señor. Preparándonos, capacitándonos, escuchando la voz del Señor. Porque el enemigo va a hacer desastre. Por eso es tan importante cuando hablamos que queremos o ponemos como reglas en este lugar, que para servir, en primer lugar tener a Jesús como Señor y Salvador. Es imposible no servir y no tener a Cristo, porque es fundamental que tengas a Cristo en tu corazón. Después que estés congregado, estés en un grupo pequeño, en la reunión de oración, conectado con el cuerpo. Porque Dios bendice la unidad. Dios nos llamó llanero solitario. Porque a través de los grupos pequeños, a través de la reunión de oración, estamos en intimidad con el Señor. Nos preparamos. Por eso, en esta mañana no queremos que nos pase como hoy está pasando en la sociedad, que no importa cómo tener el título, lo importante es tener el título y pasar. Acá no. Dios quiere que vos nos ocupemos a entender y a estar en la intimidad de Él. Busquen en la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Fíjense en esta mañana Dios nos está mostrando cómo Él quiere ocuparse de que la iglesia entienda que necesita prepararse, que necesita capacitarse para la guerra, necesita estar en la intimidad. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la tarea de los líderes, los hermanos que se preparan, que buscan del Señor? Es capacitar a los santos. Dios nos dio dones y ministerios para que cada don y ministerio nos sirva y nos ayude a prepararnos para el ministerio. Para que todos, dice, lleguemos a la plenitud de Cristo. No es que algunos son iluminados, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que parecernos a Jesucristo. Todos tenemos que vivir la vida de Cristo. Pero para eso hay que prepararse, capacitarse, estar en comunión,
Dejar que el cuerpo de Cristo, ¿dónde me preparo? En el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están los dones? En el cuerpo de Cristo. Por eso alentamos a estar juntos, alentamos a estar congregándonos, a estar en alguna de estas reuniones donde están los dones. Ahora fíjense como Dios nos alienta, como Dios quiere que tú y yo nos preparemos, que pasemos a la otra vista. Fíjense en la otra parte, la otra vista dice: pero Dios castiga la desobediencia. Pero Dios castiga la desobediencia. Fíjense en lo que dice Primera de Crónicas, busquen Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. O sea, Dios nos manda enseñanzas y reglas de cómo vos y yo tenemos que vivir la vida cristiana, cómo tenemos que actuar en distintas ocasiones y cómo tenemos que servir al Señor. No es que el pastor, la iglesia pone, no, Dios fue obediente. Acá Dios le dijo: ustedes para mover el arca, dice, entonces dijo David, el arca de Dios debe ser llevada, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. O sea, los únicos que pueden trasladar la presencia de Dios son los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor. A veces somos desobedientes. A veces queremos hacer como a nosotros nos parece. Cuando Dios instaló autoridades, cuando Dios repartió dones, cuando Dios dio ciertas dones y actividades a cada uno y dijo: así es como Dios quiere. Ahora, ¿cómo podemos comprender? ¿Cómo podemos saber nosotros cómo son las reglas de Dios? Instruido en la palabra de Dios, aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué pasó. Porque el arca de Dios, esa arca que era trasladada, que era la presencia de Jehová, fue robada. El arca de Dios fue robada por los enemigos. Y esa arca que era para el pueblo de Dios fue robada. Y cuando la presencia de Dios no la tienen las personas que Dios decidió que tienen que estar, empezaron a tener enfermedades, porque todas eso dicen que la presencia de Dios tiene que tener cuidado del pueblo de Israel. Pero se la habían robado. Y el arca donde estaba, de los enemigos que no era el pueblo de Dios, la presencia de Dios y no estaba en el pueblo de Dios, ese lugar empezó a tener enfermedades, tumores. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo, porque ellos no tenían que tener la presencia. Fíjense lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 y 7. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 y 7, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahión, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahión iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, con arpas, salterio, pandero, flauta, címbalo. Fíjense, toda una fiesta, porque había que recuperar el arca. Ahora fíjense que ellos la llevaban no de la forma que Dios había mandado. Porque el Dios había mandado que el arca, donde estaba
que acá estaban llevando con un carro algo que no le había mandado Dios de cómo tenía que hacer, pero si no se lo enseñaban, no lo iban a entender. Y estaban todos contentos, todos bailaban, David danzaba porque la presencia de Dios estaba volviendo a Israel, a su pueblo. Estaban haciendo las cosas bien. Y fíjense lo que pasó, dice, cuando llegó el arca, cuando llevaron el arca a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron y el furor de Jehová se encendió sobre Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Entienden lo que fue pasando? Ellos iban llevando el arca de Dios, todo contento, danzando. El arca del carro se hizo un movimiento y el arca se iba a caer. Usa, que era un simple, que no era el que tenían que tocar, porque no tenía permitido tocar el arca, porque el arca no se podía tocar, el arca tenía que ser trasladado por unos palos, no podían tocar, porque era la presencia de Dios y el que tocara el arca iba a quedar fumigado. Ahora, este muchacho, cuando vio que la presencia del arca, que representaba la presencia de Dios, se iba a caer, lo que quería es cuidar, que no se cayera el arca de Dios. Y tocó el arca, y cuando tocó el arca, quedó muerto. Pero si tenía una buena actitud, era un buen muchacho, pero no era la voluntad de Dios. Una buena intención, pero no era la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermano y hermana, entender bien claro lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque Dios no quiere buenas intenciones. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Dios no se llega de intenciones buenas, sino que seamos obedientes a la palabra de Dios. Entonces a veces queremos hacer como nosotros queremos, lo queremos manejar como a nosotros nos parece, queremos manejar una casa de Dios como nosotros queremos. Cuando Dios instaló dones, pastores, maestros, líderes, y Él dio enseñanza. Ahora, cuando uno desobedece la palabra de Dios, cuando uno no hace caso a la palabra de Dios, vienen las consecuencias, vienen los problemas. Por eso la importancia de entender y comprender la palabra de Dios. David, todo un corazón gozoso, David adoraba a Dios y él quería volver a traer el arca que le habían robado. Ahora, la forma que fue traída, que a través del carro, lo hizo el enemigo. La forma de trasladar el arca, él le copió, qué fácil, qué bueno, qué rápido. Es maligno, pero no es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que comprender cuál es la voluntad de Dios, comprender de qué forma Dios se maneja y qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Porque nos puede parecer más rápido, más lindo, pero no es la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que estemos en su intimidad, que estemos que estar en lo profundo de su corazón, entender y comprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo hagamos según su voluntad. Por eso Dios en esta mañana, iglesia, nos está invitando a prepararnos. Él quiere que esta iglesia salga a predicar, salga a enseñar, pero tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Hay reglas que Dios instaló en su palabra para nuestras vidas. Que nos va a ir bien, hay que ver que es muy bien. Porque muchos de los que amamos y adoramos a Dios tenemos pruebas, adversidades, situación, no estamos exentos de nada, pero confiamos en un Dios todopoderoso. Confiamos que Él está con nosotros y nos va a ayudar a pasar cualquiera fuera esa dificultad. Por eso es importante, hermano y hermana, y visita, que usted tenga un conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos tener esas vidas consagradas al Señor. Y el último texto que quiero hablar en esta mañana se encuentra en San Mateo, capítulo 7, versículos 17 al 20. San Mateo, capítulo 7, capítulo 7, versículos 17 al 20. Y dice así la palabra de Dios.
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conocerán. Es importante tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo realmente reina en mi vida, voy a manifestar a Jesucristo. Si realmente yo tengo una intimidad y soy obediente a Dios, me voy a conducir como dice la palabra de Dios. Mis actitudes, mis charlas, mi forma de hablar van a ser parecidas a Jesús. Porque si digo que tengo a Cristo en mi vida, que tengo una intimidad, una comunión, los frutos que van a salir de nuestras vidas va a ser tal. Si quiero ser hijo de Dios, tengo que tener a Cristo en mi corazón. Por eso, hermanos y hermanas, visita, los aliento a buscar la palabra de Dios. Los aliento, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Seguimos siendo, siempre estamos preparados, siempre estamos aprendiendo de la palabra de Dios, siempre estamos siendo discípulos de Jesucristo. Pero ser discípulo es sentarnos, escuchar la palabra de Dios, es afinar nuestro oído a su voz, es leer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos hable. Por eso en esta mañana Dios nos insta a prepararnos, nos insta a tener intimidad con el Señor. Porque si tenemos intimidad con el Señor, vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando vengan las adversidades, los problemas, las situaciones de la semana, los ataques, las denuncias, las enfermedades, vamos a saber cómo enfrentar y de qué forma enfrentar. Por eso, hermano, en esta mañana te aliento a que juntos busquemos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, aquel quien nos amó